niños muy ordenados. Realmente están ocupando sus lugares sin mucho ruido. Gloria a Dios. Tenemos allí un venero, una cantera, ¿verdad?, que el Señor ha puesto en nuestras manos de crecimiento, de bendición. Alabado sea el Señor. Vamos a empezar. Amén. Empezamos. Muy buenas tardes en este domingo 3 de mayo del año 2026. El tiempo se va rápido y ya el año está francamente entrado. Los meses han surgido, han fluido y el calor ya está llegando fuerte y pronto vendrán las lluvias. Así es que hay que prepararnos para las lluvias, para soportar el calor, siempre hidratados. Hidratar a los niños también para que no haya ningún problema. Somos un pueblo prevenido, que el Señor desea que estemos bien, que tengamos una buena calidad de vida. Y nos ha dado todo, nos ha dado de su amor, nos ha dado sus promesas, su provisión y sabiduría para vivir. Alabemos al Señor por ello. Voy a empezar leyendo textualmente un artículo escrito por un varón de Dios que vivió la madurez de su vida en la época de del nazismo en Alemania. De hecho es alemán, ya partió con el Señor hace un buen de años, pero dejó varios escritos y a mí este escrito me llegó y siento que es con lo que vamos a empezar. Se llama La sal se disuelve en el mundo y está basado en Mateo 5:13, cuando el Señor en su enseñanza dijo lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere o perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Así que aquí lo que nos dice la palabra de Dios, y lo toma el hermano pastor Helmut en su artículo, vosotros sois la sal de la tierra. Es una promesa. Dios nos dice: ustedes han sido llamados a ejercer influencia sobre el mundo. Son como la sal, llamados a sazonar el mundo. Es tiempo de ser la sal. La gente del mundo es ambiciosa, busca la sanidad y la felicidad, pero sin sacrificios. Por eso pide a gritos que le sea dado un becerro de oro al Dios de la miel. La ambición de muchos cristianos nominales es transformarse, en lugar de sal, ser una jarrita de miel. Echarán azúcar para endulzar el sabor amargo de la vida. Minimizarán el pecado haciendo énfasis en que el amor de Dios pues todo lo acepta. Y resaltarán solo el reino de los cielos, olvidándose del infierno. No obstante, el reino de Dios desciende sobre los creyentes que rasgan su corazón y se arrepienten de verdad. Este es el sabor de la sal. El mensaje del juicio de Dios produce dolor en el corazón del pecador. Si el mensaje no conllevara ningún dolor o incomodidad,
es porque al mensaje le falta sal. De cierta forma, un mensaje sin sal solo alentará a seguir a los oyentes en su pecaminosidad sin poder detectar su peligro. Un poco de sal puede sazonar toda la comida. Eso lo saben y lo sabemos los que algunas veces nos hemos metido a la cocina. Un poco de sal sazona toda la comida. Basta que un solo creyente no se ría al oír las burlas hacia un tercero o palabras con un doble sentido. Ese creyente podrá sazonar todo el ambiente. Un creyente inserto en una comunidad hostil puede practicar el perdón y el amor y servir de canal de sanidad. Un creyente que profesa su fe en medio de la dificultad puede sazonar el lugar como las brisas del mar. Como resultado de todo esto, los que eran reacios a aceptar el Evangelio abrirán su corazón al Señor. La sal tiene poder para evitar la corrupción. Sin embargo, el mundo se corrompe a falta de sal. Está sumergido en toda clase de placeres, ignorando su destino. Y su destino es la perdición eterna, lejos de la presencia de Dios. El mundo no tiene ni idea de que el parásito que lleva dentro crece cada día. Por tanto, los verdaderos discípulos de Cristo deben entrar al mundo y aumentar sus defensas, su sistema inmunológico, resistiéndose a la corrupción, al veneno y a los cambios que van trayendo las diferentes modas. Mientras que muchas personas temen y se preocupan por alguna calamidad que podría sobrevenir, un creyente genuino puede reflejar la paz del Señor, que sobrepasa toda lógica y las contradicciones del mundo. Si anunciamos al Señor que es príncipe de paz, esa verdad actuará sobre el afán y el temor que corrompen al ser humano. Necesitamos salir del salero para salar. La sal dentro del salero no sirve para nada. No sala a nadie, no hace ningún beneficio. Si nos quedamos dentro del salero, justificaremos nuestra pasividad diciendo, pues que ya el mundo está perdido, muy lejos de la salvación, que ya no hay manera. Y hay que dejar que siga por el camino de la corrupción y de la destrucción. Si algo nos ha mostrado nuestro amado Padre de nuestro Señor Jesucristo, y lo ha dejado muy claro, es que el mundo vale la pena. Vale la pena luchar por el mundo. ¿Y sabes por qué? Porque Él lo hizo. Mandó a su Hijo a morir por los pecadores de este mundo. Y no podemos decir que el mundo ya está perdido y no vamos a hacer nada. Si el Padre hizo lo que hizo por el mundo, nos está pidiendo que nosotros también salgamos del salero y salemos y seamos sal de la tierra. Comenzamos a tener temor acerca de la gente del mundo y decimos, no me voy a juntar con ellos porque me va a contaminar. Terminemos perdiendo el sabor. No obstante, la sal no pierde su sabor cuando entra al mundo, sino cuando permanece en el salero. Muchos cristianos dicen, debo fortalecer mi hombre interior dentro del salero. Solo después que logre esto, podré confesar a otros que soy cristiano. Pues este es un pensamiento necio. El Espíritu Santo te dirá qué tienes que decir al mundo.
El crecimiento espiritual viene acompañado del cumplimiento del llamado divino. Cuando el reino de Dios venga en poder y gloria en los postreros días, y miren que estamos en todas las iglesias, entre comillas, cristianas, se debate, se oye, es el tema. Ya viene el Señor en su segunda venida, ya es el rapto, será mañana, será hoy. No debemos estar ocupados de esos temas, serán cuando el Señor quiera. Lo primero que Dios hará cuando eso suceda, ¿saben qué va a hacer? Romper el salero. El juicio de Dios comenzará con su casa, es decir, la iglesia. Primera de Pedro 4:7, si lo ponen ahí. Es triste pensar que una gran parte de lo que Dios va a hacer a un lado, pues muchas veces está en aquellos que nos jactamos en conocer la palabra. Primera de Pedro 4:7, ¿qué dice? Amado hermano, amada hermana, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Es necesario que la sal no sea preservada. A ver, la sal no debe ser preservada, no debe ser guardada. He observado algunas cocineras muy puntillosas que dicen, la mejor sal la saco solo para los guisados de Navidad. Y la tiene ahí guardada en el lugar más recóndito de su despensa. Pues no, la mejor sal es para salar, es para preservar a otros. Amén. ¿Para qué somos la sal? Para preservar a otros, para que otros sean preservados, que no conocían nada y ahora ya conozcan. Amén. El sacrificio es una palabra opuesta al egoísmo. No puede haber egoísmo en la iglesia. Estamos hechos para salar al mundo, para preservar al mundo. El mundo vale la pena. Tan vale la pena que el Padre mandó a su Hijo por el mundo. A Jesucristo no se obsesionó por estar en un lugar cómodo en el reino de los cielos. Gracias a que Él se negó a permanecer en el salero celestial, es que nosotros fuimos liberados de la perdición eterna. Bien sabemos que Jesús vino al mundo pecaminoso y se entregó a sí mismo. El mundo tiene suficiente valor como para que nos entreguemos y le sirvamos especialmente, recordando que el Señor derramó su sangre por amor, por amor. Si salimos del salero y nos entregamos a los demás, no perderemos el sabor. El Señor se sacrificó por amor al mundo, renunciando a su trono. Asimismo, dejemos de ser egoístas para ser la sal del mundo. Vamos a orar y ya después seguimos con el mensaje. Gracias, Señor, porque este día tú nos has reunido con un propósito. En otras ocasiones, Señor, hemos orado por nuestra sanidad, hemos orado por nuestras carencias, sabiendo que tú eres un suplidor, sabiendo que tú eres un sanador. Hemos orado por el dolor que hay en las familias que han perdido un ser querido, sabiendo que tú consuelas. Pero Señor, todo eso tú ya lo sabes.
Y antes de que oremos, tú ya conoces la necesidad. Y ahora por lo que oramos es para ser la sal de la tierra. Nos lo dijiste hace muchos años. Lo pusimos en el cajón, pero no en el cajón de los olvidos, en el cajón de los pendientes, en el cajón del hoy y ahora. Más interesados en cuándo será el rapto o cuándo será la segunda venida del Señor. Debemos estar interesados en cuándo saco la sal del salero para salar al mundo que me rodea. Si me has colocado, Señor, en una colonia, en una población, en una escuela, en un lugar donde hay personas, en el metro, hay miles de personas, millones de personas que jamás han oído que Dios las ama y que entregó a su Hijo por ellos. Y que hay vida eterna para aquel que le busca. Jamás lo han oído. Más bien han oído comprar una imagen, una calaverita, un llavero. Ahora que venía yo en el autobús, subieron a vender lo que se le ofrezca para resolver sus problemas. Un llaverito, un esto, un lo otro. Eso sí lo han oído. Pero no han oído muchos que Cristo el Señor murió por ellos. Y que hay vida eterna para el que acepte esa muerte expiatoria y que viva de acuerdo a los mandamientos del Señor. Y es por lo que oramos ahora, Señor. Al iniciar este momento de diálogo con nuestro corazón y el tuyo, al entregarnos, Señor, en medio de este cambio climático, pero tú nos fortaleces, porque si tú nos das la tarea, también nos das las fuerzas para cumplirla. Y eso no cabe la menor duda. Te agradecemos y nos ponemos en tus manos. Gracias por Jesús, por el Espíritu Santo que mora en nosotros y entre nosotros, por el Hijo unigénito, el entrañable Hijo de Dios que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y que un día lo veremos cara a cara. Pero no para huir avergonzados, sino para mantener el compañerismo con el hermano mayor, que Él es. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el nombre del mensaje se llama el verbo de vida, Jesucristo, el verbo de vida. Y pues les he de decir, siempre abro mi corazón de cómo y por qué preparo los mensajes. El Señor, siempre le digo, Señor, dame, y el Señor dice, bueno, ahí te va un buen filete. La primera epístola del apóstol Juan. Son 5 capítulos. Yo dije, Señor, la primera de Juan, muy buena, ¿sí? Y no sé, entré en un diálogo con el Señor y me dijo, ya deja de dialogar y ponte a estudiar. Y ya me meto le entro a la primera de Juan. Voy a hacer un breve antecedente para que nos ubiquemos cuándo, cómo y dónde se escribió esta carta y quién la escribió. Juan, el apóstol, el amado, ¿verdad? De todos los 12, pues él es el que tiene el nombre del amado y él mismo se lo puso.
En el Evangelio de Juan, pues él se llama a sí mismo el amado, el que recostaba su cabeza en el pecho del Señor. Seguramente era de menor edad que Cristo y Cristo lo atraía como un muchacho que lo seguía y siempre estaba así como buscando arrimarse más al Señor y sentirlo. El Evangelio de Juan, si lo hemos leído, pues está lleno de espiritualidad, es el Evangelio del Cristo celestial que vino del cielo y escrito con un amor extraordinario, y este Evangelio de Juan se escribió lo más probable antes de la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén fue el año 70. Fíjense cómo las cosas se van dando. Pablo pues fue a predicar al Asia Menor y los 3 viajes de Pablo pues fueron antes de la destrucción de Jerusalén, pero ya muy pegado al año 70. Finalmente Pablo termina en Roma y junto con Pedro son sacrificados allí en Roma, por ahí del año 70 y la destrucción de Jerusalén. O sea, ¿cuáles son los eventos que vienen en nuestra vida, en nuestro país, en nuestro mundo? Solo el Señor lo sabe. Pero dice la palabra de Dios que el Señor no hace nada si no lo comunica a sus siervos, los profetas, y todos somos, si estudiamos la palabra y oramos y le pedimos al Señor revelación, somos profetas. Y si bien no sabemos con detalle los eventos tal cual van a suceder, pero sí debemos estar preparados, ¿verdad? Obviamente debemos estar preparados para las lluvias, vienen duras, y si tú tienes algo que parchar allí en tu casa, hazlo de una vez. Debemos estar preparados para tener pues cosas en la despensa, es obvio, de primera necesidad, etcétera. Pero debemos también estar preparados espiritualmente para ayudar a los demás, porque lo que vamos a aprender es sobre el amor. Y entonces Juan escribe su evangelio y después pues viene la destrucción de Jerusalén y al destruir el templo, pues los que quedaron con vida se fueron. Y así fue con la mayoría de los apóstoles que no murieron en ese evento, porque salieron a evangelizar, fíjense. Si no hubieran salido a evangelizar los apóstoles, pues allí se hubieran muerto. Como el Señor nos libra, ¿verdad? Pero si no oyes la voz del Señor, pues te vas a quedar a recibir la destrucción. Y entonces, Juan, después de la destrucción del templo, se va porque le encarga a Jesús que cuide a su madre, si se recuerdan. Juan cuidó a María hasta la muerte de María, y entonces se fue a la Asia Menor, a la zona de Éfeso. Y allí estuvo. Las iglesias del Asia Menor habían sido sembradas por Pablo. Ya lo hemos visto en el estudio del libro de los Hechos. Pablo, junto con otros compañeros, Silas, Lucas, Bernabé, Timoteo y otros más que se fueron agregando, fundaron una cantidad de iglesias en el Asia Menor, ahí donde está ahora la guerra, por ahí cerca. Vean cómo todo vuelve a suceder, vuelve a ponerse de fuerte. Y allí empezaron a surgir las iglesias fundadas por Pablo y sus compañeros en sus 3 viajes misioneros, porque ya para el 4.º viaje ya Pablo se fue a Roma y ya no salió de Roma, murió. Las iglesias empezaron a crecer. Hay quien dice que las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis son iglesias del Asia Menor.
en realidad son iglesias que existieron. ¿Y qué hace Juan? Pues viene la persecución. Bueno, antes de la persecución y que Juan es mandado a la isla de Patmos, allí en Éfeso y en el Asia Menor, Juan funciona como un pastor de iglesias. Está visitando a las iglesias principalmente y tenía su base en Éfeso, la iglesia de Éfeso. Ya era un hombre pues anciano, ya tendría sus 85, 90 años. Está lleno de amor. Siempre fue el amado y él, pues el amor fluía de una manera natural en la vida de Juan. Y escribe una carta, la primera carta de Juan a las iglesias de Asia Menor. ¿Por qué escribe esta carta? Las iglesias que Pablo, Silas, Timoteo, Lucas habían establecido en Asia Menor, típicamente en Éfeso, pero en otros lugares también. Años después, Juan, discípulo de Jesús y evangelista, los visita. Juan nunca dejó de ser un evangelista, siempre predicando el evangelio. Y allí pasa la última etapa de su vida, combatiendo falsas enseñanzas que habían surgido en las iglesias. Ya para el final de su vida, pues se va, el emperador romano lo manda a la isla de Patmos y allí tiene la revelación del Apocalipsis, ¿verdad? Y le escribe, y eso es lo último que deja Juan. ¿Cuáles eran las enseñanzas falsas que estaban invadiendo a las iglesias de Asia Menor? Los primeros eran los gnósticos. Los gnósticos vienen de una tradición muy antigua, ¿verdad? Y los gnósticos esencialmente lo que creían o predicaban era que, bueno, el espíritu era noble y la carne era pecadora. Entonces había una dicotomía en el hombre, pues que tenía un espíritu noble pero una carne pecadora. Y esto les ponía un obstáculo para creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, hubiera encarnado. Porque si la carne era mala, pues cómo era lógico que Dios encarnara en la carne mala, si el Dios es santo, ¿verdad? Se hacían bolas a propósito. Estos eran los gnósticos y hacían bolas a los que querían oírlos. Entonces, sí, iban a los cultos, a las reuniones, pero cuando se hablaba de doctrina, pues ellos no creían que Jesucristo fuera el Hijo de Dios. Era pues un hombre sabio, como tantos grupos, ¿verdad? Tienen a Jesucristo como un hombre especial. Estos eran los gnósticos. Había otros llamados los soberbios. Los soberbios, pues, se creían superiores a los demás, porque estudiaban mucho, porque pues tenían ciertas doctrinas de espiritualidad. Ahora que venía yo, curiosamente, uno tiene que salir para darse cuenta de tantas cosas. Se sentó junto a mí una dama allí en Tecama y íbamos juntos y de plática. Traía yo un folleto, se lo compartí. Dijo, pues usted de qué grupo es y que no sé qué. Bueno, resultó que ella venía de su reunión y me decía, yo voy todos los días a la reunión en Tecama y es a las 7 de la mañana. Me siento muy bien, soy maravillosa y me va muy bien. Tuve una enfermedad muy fuerte, Dios me sanó. Pues yo la veía
bien, dije, caramba. Pero estaba muy orgullosa de ser lo que era. Y de su iglesia. Para ella su iglesia era lo máximo. Y iba, fíjense, todos los días a las 7 de la mañana, de lunes a domingo. Bueno, pues estoy hablando de grupos así. No critico, no juzgo, pero estos se sienten superiores por sus conocimientos, su espiritualidad, causan conflictos y divisiones. Me llamó mucho la atención, platicamos poco, yo le compartí unos folletos que por cierto tomé de aquí y no sabía yo que ella venía de su reunión y dije no, si le hubiera yo dado a otra persona, pero dije no, el Señor sabe por qué. Le dije estudia la palabra, porque me daba la impresión que más que estudiar la palabra, pues se reunían todos los días a una serie de ritos, eventos, cosas muy, muy impactantes, ¿no? Para los sentidos. Pero lo que necesitamos es la palabra de vida, el verbo de vida, el verbo de vida. Entonces, pues había gnósticos, había soberbios en las iglesias y había los anticristos. Francamente, los anticristos eran aquellos que deliberada y formalmente se oponían al hecho y no reconocían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y no reconocían que había resucitado. Y no reconocían que su sacrificio expiatorio. Por lo cual, pues estaban perdidos porque pues, son sus pecados se quedaban con ellos, ¿verdad? Y en ellos. Sin embargo, iban a las iglesias de allá de Asia Menor. Asistían a los templos. Y estos les llama Juan los anticristos. Suplantadores, ¿verdad? Porque Jesucristo solo hay uno, por los siglos de los siglos. Propósito de la primera carta de Juan, pues teología. Y la teología principal es Jesús, el Hijo de Dios, vino en carne. Y es un hombre verdadero, hombre verdadero. Dios es amor en esencia y ese amor revelado en la cruz es lo que debemos testificar los santos de esta época. A ver, Dios es amor en esencia. Y ese amor, ¿cómo se revela al mundo? Pues en la cruz, donde Jesús, el Hijo de Dios, murió. Y eso es lo que debemos testificar. Y el Espíritu Santo es Espíritu de verdad que mora en los creyentes. Ah, ese fue otro detalle que me brincó con la dama. Le empecé a hablar del Espíritu Santo y dijo, ay sí, por cierto, el martes tenemos reunión de encuentro con el Espíritu Santo. O sea, como que ya habían citado al Espíritu Santo en su templo y iban a tener un encuentro con el Espíritu Santo. O sea, vean cómo sí hace falta leer y entender la verdadera teología, la verdadera... Y Juan, que ya había escrito un evangelio muy completo, porque en aquella época no estaba la Biblia. Solo llegaban a esas iglesias de Asia Menor, pues algunas cartas de Pablo. El Evangelio de Juan fue el último que se escribió de los 4 evangelios. Entonces, ¿qué información tenían esas iglesias? Hasta cierto punto podemos disculparlas, entre comillas,
pero no hoy en día que tenemos toda la información y todo está allí para no perdernos. Y eso fue cuando me dijo el Señor, prepara este banquete. Todos lo necesitamos. Así es que el Espíritu Santo es Espíritu de verdad que mora en los creyentes y da testimonio. El propósito del Espíritu Santo que vive en los creyentes no es que hagas brincos extraños o que vuelvas los ojos al revés o que hagas movimientos extraordinarios. El propósito del Espíritu Santo es dar testimonio de la vida eterna en Cristo a los que aman al prójimo. Miren, Juan nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios y vino en carne, amén. El que lo niega es un anticristo. Los verdaderos creyentes siguen la justicia y el amor de Cristo, testifican que el Evangelio es la verdad. Juan nos advierte algo muy importante. El amor sin verdad puede dañar y daña de hecho a la iglesia. El amor sin verdad daña a la iglesia. A ver, un ejemplo. Una vez estuve en una iglesia que estaba yo apoyando y de repente me enteré que tenían un ministerio nuevo. ¿Y cuál era ese ministerio? Pues que de unas panaderías les llevaban el pan a algún grupo de líderes de la iglesia, y ese grupo de líderes agarraba el pan, pues ya viejo, y lo llevaba a repartir en algunas colonias. Pan gratis, pan. Y toda la dirección de la iglesia que el Espíritu Santo estaba llevando se vino por los suelos, porque aquí lo que importaba era repartir pan gratis. Podría ser algo bueno, ¿verdad? Pero ya, el pan no es tan bueno, pero gratis a lo mejor sí. Pero no repartían palabra de Dios, no predicaban, no formaban nuevos creyentes. Todo lo que sea amor sin verdad es un obstáculo para el propósito de la iglesia. Y verdad sin amor, tampoco. Porque si no amamos al prójimo, ¿cómo vamos a llevarle el mensaje del Evangelio? Mucha gente, bueno, dice, ¿tú irías a la cárcel a llevarles el Evangelio a los...? Ay, no, pues son gente sucia, esto, lo otro, ¿verdad? No. Ah, bueno, pues entonces ¿a dónde? Los orfanatos, con los viejitos, los ancianos, los amas, para llevarles la palabra. Bueno, si además les llevas unas galletitas, pues qué bien. Pero lo principal es que les estás llevando el Evangelio. La mayor parte de nosotros decimos, pero el Evangelio yo ya lo conozco, mi abuelita me hablaba del Evangelio. A ver, dime cuál es el Evangelio. Y no saben expresar cuál es el Evangelio. ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? ¿Cuántas? La enseñanza basada en el amor y el Evangelio de Cristo nos trae discernimiento. Por eso es que pues hay sectas, son sectas que inventan que el Espíritu Santo está aquí para hacer milagros. O sea, tú ve con tu necesidad
material y allí van a orar por ti. Pero lo que más necesitas es conocer a Cristo, porque si no estás perdido. El mundo está perdido. El Señor, Dios Todopoderoso del cielo, lo sabe y envió a su Hijo, su mejor carta al mundo. El mundo vale la pena, la vale para Dios, lo vale para nosotros. La comunión con Dios, el pecado como un obstáculo. Pues vamos a avanzar un poco, obviamente no creo que pasemos del capítulo 2, pero ya será bastante bueno. Dice así, Juan 1, primera de Juan 1, 1. Lo que era desde el principio, dice Juan, y nos vamos a ir despacito para irlo saboreando, porque Juan lo escribió con todo su amor. De todos los apóstoles, Juan es el que sobrevivió. Ya todos habían muerto. Imagínense qué sentía Juan de que todos sus compañeros de apostolado habían ya muerto. Era el año 80, por ahí del 90. Todos. Solo quedaba vivo él. Qué responsabilidad, ¿verdad?, para Juan, pero también qué carga para su corazón. Y empieza diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos. Era el único testigo que quedaba, que había visto a Cristo el Señor. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Él había tocado al Señor porque le echaba encima el brazo, ¿verdad? Dice, yo lo toqué, yo anduve con él, yo lo vi, yo lo oí, tocante al verbo de vida. No le llama, no dice Jesucristo, en este momento no dice Jesucristo, le llama el verbo de vida. Y cuando veas una palabra así, que dices tú verbo, ¿qué significa verbo? Pues yo me puse a ver qué significa verbo. Y el verbo pues es de toda la oración, es el que tiene más fuerza, el verbo. Porque tiene más fuerza, más poder en ubicación, en propósito, en movimiento y en inercia, ¿verdad? Hacia dónde va. Entonces, aquí no solo es el verbo, sino el verbo de vida. Él lo había tocado, él lo había escuchado, él lo había vivido. Dice, porque la vida fue manifiesta, versículo 2, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Si tú vas a ganar a alguien para Cristo, a una persona que está perdida y quieres hablarle de Cristo, llevarla a los pies del Señor, pues aquí está, machetéatelo, apréndetelo, los términos, las palabras. Dice, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora es muy fácil, ¿verdad?, que a veces decimos que recibe a Cristo rápido y ya tienes vida eterna. Pues no saben ni de dónde viene la vida eterna, ni qué significa la vida eterna y dónde estaba la vida eterna. Y aquí dice que estaba con el Padre, pero que se nos manifestó. El Padre no había soltado la vida eterna. La vida eterna, Él es eterno, Él es la vida, y decidió
que viniera a este mundo, la vida eterna. Se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Tú no puedes predicar, yo no puedo predicar algo que yo no ha significado nada en mi vida. ¿Cómo puedo predicar teóricamente? Y yo veo que, bueno, muchos, ¿verdad?, teleevangelistas muy famosos, internacionales, a veces hablan de sus experiencias y esto y lo otro, ¿verdad? Pero no hablan de la esencia del don de Dios, que es la vida eterna, y cómo es que el Padre nos manifestó la vida eterna a través de Jesucristo. Versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En otra versión dice, escribimos estas cosas para que vuestra alegría sea completa. Hasta ahorita, ¿qué sabemos ya? Pues sabemos que pues la vida fue manifestada, que la hemos visto, cuando menos por el testimonio de Juan y del Espíritu Santo. La vida estaba con el Padre y por su gracia y su misericordia y su gran amor se manifestó en esta tierra, la vida eterna. Versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Me llamó el salmo que leímos, también dice Dios es luz y no hay tinieblas. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que le anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Ahora viene aquí la parte que nos corresponde a la iglesia. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Aquí ya se puso fuerte el asunto, nos llama posiblemente mentirosos. Y no practicamos la verdad. A veces hay personas que critican, ¿verdad?, cuando se predica fuerte, ¿verdad?, y se confronta. Dicen, no, es que en esa iglesia son muy duros, no tienen amor. Pues no sé si Juan tenía amor, pero él escribió esto. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, no te hagas, no pierdas tu tiempo, no te engañes. Cobrarás valor para enfrentar a algún familiar y decirle, si dice que tienes comunión pero andas en tinieblas, mientes. Te va a dejar de hablar un año. ¿Cómo? Su papá, su mamá, su abuelito, su abuelita le dijo, mentiroso, chamaco, crees que estás bien, pero no practicas, andas en tinieblas. Juan el amado, el que habla de amor. ¿Saben que ese es el mayor amor que uno puede tener con una persona? No dejarla engañarse. No dejarla engañarse. Versículo 7. Y aquí viene la acción verdadera para la iglesia. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Amén. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Miren, la diferencia entre alguien que anda en tinieblas, no quiere oír en la iglesia sermones, ni leer la Biblia, ni nada, y piensa que ahí anda más o menos bien. Y nosotros que venimos y escudriñamos la palabra y nos damos cuenta, pues que sí tenemos fallitas y fallotas, pero tenemos también la respuesta. Si andamos en luz. Andar en luz no quiere decir ser el perfecto de los perfectos, no. Andar en luz quiere decir caminar a la luz del Evangelio, creer en el Evangelio, saber que el Evangelio te está ayudando. El Evangelio no nada más es para recibe a Cristo y ya. Tienes el Evangelio. No, es para todos los días. El Evangelio es vivir en el Evangelio. Pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿quién es Él? Dios, Cristo. Tenemos comunión unos con otros. La comunión entre nosotros no es por nuestra afinidad social, económica, de edad o de sexo, hombres, mujeres, niños, no. La comunión es porque andamos en luz como Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros. Y aquí viene lo importante. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta es una acción continua. Vivir en el Evangelio es una acción continua, no una sola vez y ya, olvídate del Evangelio, no. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso debemos ser compasivos los que están afuera, que no vienen, que no escuchan esto, que no... Mira, yo soy... También tengo fallas, tengo esto, tengo lo otro, pero ando en el Evangelio, vivo en luz y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Hago examen, porque si decimos que no tenemos pecado, esos eran los soberbios. ¿Se acuerdan que habían invadido las iglesias? Y esos, con sus ejercicios espirituales y sus teorías místicas, decían, nosotros somos perfectos, no necesitamos a Cristo, porque ya la justicia la hacemos nosotros. Pues, ¿para qué quieres un Salvador si ya te salvaste? Con tus prácticas, con tus asistencias, con tus buenas obras. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay que hacer ese examen para no caer en el lado de los soberbios. Si confesamos nuestros pecados, y aquí pues alguien se tomó de este versículo y organizó una religión, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es dos cosas, fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es el que es fiel y justo? No. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, pero es que está hablando Jesucristo es fiel y justo, es el que estamos a través de Él recibiendo. Él es el que nos hace posible acercarnos al Padre. El Padre es santo, santo, santo. Amén. No trata así tan fácil con el pecado. Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
perdónenme, pero yo lo veo así. Jesucristo, además de que fue el sumo sacerdote de la expiación, el objeto de la expiación que murió, dando su sacrificio, dando su cuerpo como ofrenda por nuestros pecados, ahora que está a la diestra del Padre, no se ha olvidado de nosotros. Y su característica es fiel y justo. O sea, tiene la justicia del Padre, pero además la fidelidad de su ministerio expiatorio. Y con aquellos que le han recibido y que practican la verdad y andan en la verdad, y se arrepienten de sus pecados, porque para confesar a los pecados hay que estar arrepentido. Si no, pues eres un farsante, ¿verdad? Y el Señor lo sabe. Y Él nos limpia de toda maldad. O sea, estamos en un caminar continuo, pero todo parte de un examen, de no ser soberbios y ser humildes. Si decimos que no hemos pecado, versículo 10, le hacemos a Él mentiroso. Somos soberbios espirituales y su palabra no está en nosotros. Somos, debido a que Jesús murió por nosotros, Dios no guarda en absoluto la ira de la condena hacia nosotros. Por el contrario, solo tiene amor, compasión y planes para transformarnos como a Cristo. Gracias a que Jesús pagó el precio por nuestros pecados, tomó nuestro lugar, fuimos revestidos de la justicia, Jesucristo, de la que habla la Biblia. Así somos tratados con dignidad por el Padre a través de Jesús. Todos nosotros recibimos el gran privilegio de ser la familia de Dios. Ninguna filosofía, ninguna religión puede revelar esto, pues Dios nos conoce, Dios conoce quiénes son su familia y nos ama por completo, pues hemos pasado a ser su familia. Somos seres temporalmente destruidos, pero eternamente importantes. Dios no nos soporta porque no tiene otra opción, no. Nos ama y está orgulloso de nosotros. Y de verdad, Él nos trata con honor y con amor. Ya terminamos el capítulo 1 y vamos a dejarlo ahí. Nos faltaron 4. Tenemos la cena del Señor, pero vamos a orar para prepararnos para la cena del Señor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy nos has recordado que somos la sal de la tierra. Hoy nos has recordado porque ya lo sabíamos, las verdades acerca del verbo de vida. De que la vida eterna, pues tú, siendo de tu competencia, ahora nos la has compartido, la vida eterna. Tú quieres que nuestro gozo sea completo. Tú nos muestras tu naturaleza, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y tú nos llamas a hacer un autoexamen, un examen. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y hoy es el momento, antes de tomar la cena del Señor, de que hagamos ese examen. ¿Andamos en luz o andamos en tinieblas? Y si hemos pecado, pues es el momento también para que tú te pongas a cuentas sinceramente, pues Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado,
pues le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. También, Señor, nos has enseñado pues que escribes estas cosas para que no pequemos, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pues Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, lo cual nos lleva a pensar que el mundo es importante para Dios, pero el mundo se arrepiente o no se arrepiente, conoce a Cristo o no lo conoce. Oramos para que verdaderamente, Señor, el amor de Cristo sea conocido por todos aquellos que le han de conocer. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Esa es la prueba de calidad. El que dice yo le conozco y no guarda, nuevamente es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo nuevo mandamiento, sino el antiguo